La Biblia cuenta la historia de un hombre que engañó a su propio padre. Robó la bendición destinada a su hermano. Y tuvo que huir al desierto con una sentencia de muerte sobre su cabeza. Ese hombre se llamaba Jacob. Imagina que después de haber tocado el borde del cielo en un sueño, tus ojos se abren y lo primero que encuentran es la misma tierra seca, el mismo viento frío y la misma soledad que te acompañó al dormir. Jacob se levanta de su almohada de piedra en Betel, pero ya no es el mismo hombre que huyó de Beerseba con el corazón destrozado por la culpa. El fugitivo ahora es un portador de la alianza. Sin embargo, la promesa de Dios no borra el cansancio del camino ni el hambre que empieza a morder sus entrañas. El sol de la mañana comienza a calentar las piedras de aquel lugar sagrado, y Jacob, con un respeto casi temeroso, recoge sus pocas pertenencias. Mira por última vez el altar que ha levantado, esa piedra ungida con el poco aceite que le quedaba, y se interna de nuevo en la inmensidad del horizonte. Jacob camina hacia el oriente, cruzando las fronteras invisibles que separan la tierra de Canaán de las vastas llanuras de Mesopotamia. Cada paso que da sobre la arena caliente es un eco de la promesa, yo estoy contigo. Pero en la mente de Jacob, el silencio del desierto grita las preguntas que no se atreve a formular en voz alta. ¿Cómo lo recibirá su familia? ¿Seguirá Esaú buscando su rastro con la espada desenvainada? ¿Es posible que un hombre que basó su vida en el engaño pueda realmente heredar una bendición divina? El camino es largo y cruel. Las noches son gélidas y los días son un incendio constante sobre su cabeza. Jacob atraviesa valles donde la vida parece haberse detenido, cruzando antiguos senderos de caravanas donde el polvo se levanta como fantasmas del pasado. El paisaje comienza a transformarse lentamente. Las colinas grises y pedregosas de su noche de visión en Betel dan paso a estepas más amplias, a llanuras donde el verde empieza a asomar tímidamente cerca de los lechos de ríos secos. Jacob camina durante semanas, sintiendo como su piel se broncea hasta volverse dura como el cuero de sus sandalias. Sus pies, antes acostumbrados a la suavidad de las tiendas de su madre Rebeca, ahora están llenos de ampollas y cicatrices. En este viaje, el desierto actúa como un crisol, está quemando al Jacob, el suplantador, para empezar a forjar al hombre que un día será el padre de una nación. Pero el proceso es doloroso. Cada noche, al buscar refugio bajo las estrellas, Jacob repite las palabras que escuchó en su sueño, aferrándose a ellas como un náufrago a una tabla en medio del océano. El cielo sigue siendo su único testigo, y la fe, su único alimento. Tras un tiempo que parece eterno, cuando las fuerzas de Jacob empezaban a flaquear y el horizonte no era más que un espejismo de calor, aparece una señal de vida, un pozo en medio del campo. En la edad del Bronce Medio, los pozos eran los centros neurálgicos de la existencia, eran las catedrales del desierto donde se decidían los matrimonios, se sellaban los pactos y se sobrevivía a la sequía. Jacob se acerca con la cautela de un animal herido y ve 3 rebaños de ovejas echados junto a la fuente. Los animales balan con una sed desesperada, pero hay algo que detiene la vida en ese lugar, una piedra colosal, una roca masiva y bruta que sella herméticamente la boca del pozo. No es una piedra cualquiera, es un recordatorio de que en esta tierra, las bendiciones no se entregan fácilmente. Jacob observa a los pastores que descansan bajo el sol abrasador, esperando que el tiempo pase. Nota la rigidez de sus costumbres y la desconfianza en sus miradas. En este paraje de Padán Aram, la ley es estricta, nadie mueve la piedra hasta que todos los rebaños estén presentes y todos los pastores unan sus fuerzas. Es una metáfora de la vida que Jacob dejó atrás, una bendición que está ahí, el agua de la vida es real, pero algo pesado,
antiguo y comunitario la mantiene bloqueada. Jacob se acerca a los hombres, tratando de limpiar el polvo de su rostro para mostrar que no es un bandido, sino un viajero de linaje. «Hermanos míos, ¿de dónde sois?», pregunta con una voz que suena rasposa por la falta de agua. «De Harán somos», responden ellos con la brevedad de quien no quiere compartir sus secretos con un extraño. Jacob, sintiendo que está cerca de su destino, pregunta por su tío Labán, el hijo de Nacor. Los pastores asienten con la cabeza, Sí, sin mucha emoción, y entonces uno de ellos señala hacia el horizonte, donde una nueva nube Mira, de su hija polvo Raquel viene comienza a con las levantarse. Y mira, su hija Raquel viene con las ovejas. Jacob aún no lo sabe. Pero el destino que lo espera en Harán no será solo amor. También será el lugar donde probará el sabor de su propio engaño. En ese instante, el corazón de Jacob da un vuelco. El aire, antes pesado y sofocante, parece llenarse de una frescura repentina. El destino de Jacob no solo lo ha alcanzado, lo está mirando de frente. Imagina la escena, el sol de la tarde comienza a declinar, pintando las nubes de un color púrpura y oro. Entre el balido de las ovejas y el polvo del camino, emerge una figura que cambiará la historia de Israel para siempre. Es Raquel. Pero olvida las imágenes románticas de los cuadros modernos. Raquel es una mujer de la edad del bronce, una pastora que conoce el peso del trabajo y la dureza del campo. Ella guía el rebaño de su padre con una autoridad que emana de su propia presencia. No es una princesa de seda, es una mujer de carácter, forjada bajo el mismo sol que ahora quema el rostro de Jacob. Raquel viste una túnica funcional de lana tejida, ajustada a la cintura por un cordón de pelo de camello. Sus brazos, bronceados por el sol, muestran la fuerza de quien debe cargar corderos y manejar el cayado. Su cabello es oscuro como la noche de Mesopotamia, sujeto por una banda de tela sencilla. Sus ojos, descritos como hermosos, poseen una chispa de inteligencia que cautiva a Jacob al instante. Al verla, algo se rompe y se reconstruye dentro del suplantador. El hombre que prefería la seguridad de las tiendas, el hombre de las sombras, siente un impulso que desafía toda su naturaleza anterior. Sin esperar a que los otros pastores se decidan a actuar, Jacob se dirige hacia el pozo. Visualiza sus manos apoyándose sobre la superficie fría y rugosa de la gran piedra. Sus músculos se tensan bajo su túnica polvorienta, sus pies se hunden en la tierra seca buscando tracción. Con un grito sordo que nace de lo más profundo de su alma, Jacob empuja la roca. Los pastores miran con asombro como un solo hombre logra lo que normalmente requiere el esfuerzo de 4 o 5. La piedra cede, rodando con un estruendo que parece despertar a la misma tierra. El agua brota, fresca y clara, y Jacob comienza a dar de beber a las ovejas de Raquel. En ese momento de servicio absoluto, Jacob rompe a llorar. Besa a Raquel y le revela su identidad entre sollozos. «Soy Jacob, hijo de Rebeca». Son lágrimas de un hombre que ha encontrado su hogar en los ojos de una extraña. Raquel corre con la agilidad de una gacela hacia las tiendas de su padre, dejando a Jacob junto al pozo, aún con el rostro húmedo por las lágrimas y el esfuerzo. No pasa mucho tiempo antes de que el suelo vuelva a vibrar, pero esta vez no es por el ganado, sino por el paso apresurado de Labán. El hermano de Rebeca sale al encuentro de su sobrino con una efusividad que llenaría de confianza a cualquier viajero solitario. Labán lo rodea con sus brazos, lo besa y lo conduce a su casa. Pero en este abrazo, querido espectador, hay que mirar con los ojos del espíritu. Labán no solo está recibiendo a un pariente, está recibiendo a una oportunidad. Imagina a un patriarca cuya sola presencia emana autoridad y cálculo.
Labán es un hombre de la edad del Bronce Medio que ha prosperado en las rutas comerciales de Harán. Mientras escucha la historia de Jacob, Labán no solo oye palabras, calcula manos para el trabajo y bendiciones para su hogar. Sentándolo a su mesa le dice: Ciertamente hueso mío y carne mía eres. Durante un mes entero, Jacob vive bajo su techo, compartiendo el pan y el relato de su huida. Pero el aire en la casa de Labán es diferente al de la tienda de Isaac. Aquí, la hospitalidad tiene un precio invisible. Labán observa cómo Jacob se mueve, cómo cuida los detalles, cómo la bendición de Dios parece seguir sus pasos incluso en las tareas más pequeñas. Finalmente, el tío lanza el anzuelo con la maestría de un pescador experto. ¿Por ser mi hermano me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Jacob, cuya alma ha quedado prendada de Raquel desde el primer instante en el pozo, no pide oro ni ganado. Sus ojos buscan a la pastora en la penumbra de la tienda y pronuncia las palabras que sellarán su destino. Yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Es un buen acuerdo. Hablemos. Labán sonríe, una sonrisa que oculta los siglos de astucia de su linaje. Mejor es que te la dé a ti, que no a otro hombre. Quédate conmigo. El trato está hecho. El suplantador ha firmado su propio contrato de servidumbre. Comienzan entonces los 7 años más transformadores en la vida del patriarca. Jacob, el hombre que habitaba en tiendas bajo la protección de su madre, se convierte ahora en un hombre del campo, un siervo del clima y del ganado. La Biblia nos entrega una de las frases más hermosas y cargadas de significado de toda la narrativa sagrada: y los 7 años le parecieron como pocos días, porque la amaba, pero no fueron días fáciles. Fueron días de polvo, de frío, de noches sin dormir vigilando rebaños. Días en los que Jacob comenzó a entender algo que nunca había aprendido en las tiendas de su padre. La bendición de Dios no elimina el trabajo. La bendición de Dios forma el carácter. Pero no nos confundamos con el romanticismo moderno, esos días fueron una escuela de fuego y disciplina. Jacob debe aprender que la bendición de Dios no es un regalo que permite la pereza, sino un llamado que exige integridad. Bajo el sol abrasador de Mesopotamia, que quema la piel hasta dejarla oscura como el bronce, y bajo el frío cortante de las noches del desierto que hiela los huesos, Jacob vigila las ovejas de Labán. Aprende a distinguir cada balido, a curar las patas heridas con ungüentos de hierbas, a defender el rebaño de los lobos y los leones que acechan en las sombras de los valles. En este tiempo, Jacob experimenta lo que significa la responsabilidad absoluta. Cada oveja perdida es un reclamo de Labán, cada noche sin dormir es un peldaño más en la escalera de su formación. Dios está con él, tal como prometió en Betel, pero Dios no es un espectador pasivo. Lo está moldeando. El hombre que usó pieles de cabrito para engañar a su padre, ahora vive rodeado de esas mismas pieles, trabajando para un hombre que es su propio espejo. Es en esta soledad del pastoreo donde Jacob tiene tiempo para conversar con el Dios de sus padres. Recuerda el guisado de lentejas, recuerda el grito amargo de Esaú, y empieza a entender que el carácter se forja en la espera. El amor por Raquel es el motor que lo mantiene en pie cuando el cansancio lo invita a rendirse. Ella, como pastora, a menudo trabaja a su lado. Visualiza sus encuentros fugaces junto a los abrevaderos, las miradas compartidas mientras el sol se oculta. Esos momentos son el oasis en su desierto de servidumbre. Jacob está pagando su dote con sudor, transformando su antigua astucia en una sabiduría paciente. 7 años de fidelidad para borrar una vida de atajos. Pero mientras Jacob crece en rectitud,
en la tienda principal de Harán, Labán observa la prosperidad de sus rebaños y trama cómo retener esa fuente de bendición por mucho más tiempo del pactado. La trampa se está cerrando, y el cazador está a punto de probar su propia medicina. El tiempo de la promesa finalmente se cumple. Los 2555 días de trabajo han terminado. Jacob se presenta ante Labán con la frente en alto y la voz firme. Dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para que cohabite con ella. Labán, sin mostrar una pizca de duda, organiza un gran banquete. Imagina la escena, el humo de las carnes asadas llena el aire, el vino de las laderas cercanas fluye en copas de barro y bronce, y la música de las cítaras y los panderos crea una atmósfera de júbilo que parece borrar años de fatiga. Jacob celebra, rodeado de los hombres de aquel lugar, sintiendo que por fin ha alcanzado la cima de su montaña. Pero cuando la noche cae y el vino ha enturbiado los sentidos de los invitados, Labán ejecuta su plan maestro. En la oscuridad total de la tienda matrimonial, donde no hay lámparas encendidas para preservar el pudor de la novia, Labán conduce a la mujer. Pero no es Raquel. Es Lea, la hermana mayor, la de los ojos delicados, velada por capas de tela que ocultan su identidad. Jacob, en su alegría y en la penumbra, la recibe como su esposa. Es el clímax de una justicia poética aterradora. El hombre que entró en la tienda de su padre Isaac aprovechando su ceguera para robar una identidad, ahora entra en su propia tienda de bodas bajo la ceguera de la noche para recibir una identidad suplantada. Al llegar la mañana, cuando la primera luz del alba penetra por las rendijas de la tienda, Jacob abre los ojos y el horror lo paraliza. Y he aquí que era Lea. La celebración había terminado. La noche cubría el campamento. La novia fue llevada a la tienda cubierta por velos, como dictaba la costumbre. Jacob entró convencido de que finalmente había alcanzado su recompensa. Pero la oscuridad de la noche puede ocultar muchas cosas. El grito de Jacob rompe el silencio del campamento de Harán. Corre hacia la tienda de Labán, con el alma ardiendo en indignación. ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué me has engañado? La respuesta de Labán es fría, calculada y devastadora, una frase que corta como un cuchillo. No se hace así en nuestro lugar, dar la menor antes que la mayor. Es el eco perfecto de su pecado original. Jacob, el menor que se hizo pasar por el mayor, ahora recibe a la mayor en lugar de la menor. Labán le ofrece un nuevo trato, terminar la semana nupcial con Lea y trabajar otros 7 años por Raquel. Con Lea y trabaja otros 7 Jacob, años por Raquel. Quebrado pero aún aferrado a su amor, acepta. Entiende ahora que el Dios de Betel es un Dios de gracia, pero también un Dios de verdad. La escalera sigue ahí, porque el Dios que habló en Betel no abandona sus promesas. Incluso cuando el hombre cae, incluso cuando el pasado alcanza al fugitivo, Dios sigue escribiendo la historia. Y la historia de Jacob apenas comienza.